pues pasamos a la segunda de las intervenciones de esta primera parte de la sesión de la tarde. Voy a presentar a continuación a Ignacio Rodolfo Azen, que es doctor en Historia Moderna y actualmente es investigador postdoctoral Margarita Salas de la Universidad Complutense de Madrid en estancia en la Universidad di Napoli Federico II. Ha dedicado sus investigaciones a la influencia, al influjo de la música y el teatro de la nobleza española en Nápoles y en Roma durante las primeras décadas del siglo XVII. Además de historiador, esto es una figura polifacética, ha trabajado y trabaja como actor, como músico, y ha sido codirector musical y asesor histórico en la compañía de teatro For the Fun of It, en los montajes de La Crítica del Amor, de Calderón de la Barca, y en Oro y Plata, de Ramón, de la que es coautor con Antonio Castillo Algarra. No voy a referir sus publicaciones por extenso, como no he hecho con ninguno de los anteriores ponentes, simplemente voy a referir su monografía, que se deriva es el resultado de su tesis doctoral, en la que tuve la suerte de estar presente con Carmen, que se titula El aire español, usos musicales de la nobleza española en Italia, 1580-1640, publicada por el Centro de Estudios Europa Hispánica en 2023, este año, así hace 6 meses escasos, ¿no? O sea que es una novedad y un libro extraordinario que les recomiendo leer y comprar. Así que, sin más, le doy las gracias, como he hecho anteriormente con Almudena, por haber tenido la gentileza de incorporarse, de participar en el seminario. Y va a hablarnos, con su ponencia, lleva por título Nuevos signos de la presencia hispánica en las casas del Reino de Nápoles, siglos XVI-XVII. Eso es. Pues muchísimas gracias, Santiago y Martínez Hernández, y muchas gracias también a Carmen Sanzayán por haberme invitado aquí a hablar de tantas cosas y con tanta libertad, que se agradece mucho, y a la Fundación Duques de Soria por organizar estos encuentros. El título de la intervención no tiene mucho que ver con los mitos, de modo que explicaré un poco a qué mito nos podemos referir con este tema. Bueno, la presencia hispánica en el mundo, durante la Edad Moderna, todavía se designa en gran parte del mundo como dominación española, en los Países Bajos, en Italia, en tantas partes. Y esto deja entender algo que es importante, y es que la presencia hispánica fue más o menos violenta, impuesta, y por tanto tiene algo que ver con la leyenda negra, esta visión de la presencia hispánica, de la monarquía católica hispánica fuera de España. Ahora bien, durante los últimos años, mediante el estudio de los aristócratas, de los gobernantes, de las sociedades en estos siglos, pues se ha terminado viendo que la monarquía católica no fue solo una imposición de esta presencia hispánica fuera de España, sino que gozó de la colaboración de muchas personas, sobre todo de grupos sociales altos, interesados de alguna manera en esta, que estaban integrados y que gozaron de privilegios con esta presencia hispánica. Lo que yo propongo con esta serie de estudios muy distintos que propondré a continuación es la idea de que quizá las formas políticas en el antiguo régimen descansan también sobre hechos sociales y formas sociales que son muy distintas y muy importantes. Y esto no solo se da en las democracias, es decir, no solo las formas políticas de las democracias contemporáneas obedecen a usos, a formas de convivencia social, sino que también antes de que hubiese representación democrática esto podía pasar de algún modo. Es decir, que quizá podemos ver la monarquía hispánica también como un espacio, un lugar de convivencia, de usos, de formas de vida, que no solo se ciñen a los gobernantes, a las clases más privilegiadas del antiguo régimen, sino a un grupo más amplio. Y por eso creo que es necesario estudiar este mundo social de usos, vigencias, formas de vida, costumbres, que se traslada también, por supuesto, a las formas estéticas, al arte. Cuando se trata, en este caso, del Reino de Nápoles, que era el brazo derecho de la monarquía, como se le llamaba a veces, con una capital que era la gran urbe del Mediterráneo en los siglos XVI y XVII, un lugar de una densidad histórica extraordinaria. Es decir, que cuando pensemos en el Reino de Nápoles, para quien pueda oír esto también a través de Internet, nunca hay que pensar en términos ni de colonización, ni la presencia hispánica realmente instauró allí nada ex novo, porque es un lugar de una densidad histórica. Pensemos que Parménides nace a pocos kilómetros al sur de Nápoles, que es la Magna Grecia, que es Bizancio, que es Roma en todo su esplendor, en fin. Digamos que entonces la presencia hispánica aquí llega después de una enorme densidad histórica, y con todo se consigue una presencia sorprendente y lo que Croce llamó una comunanza histórica, una unión histórica
muy importante, y a eso nos referiremos. Bien, cuando tratamos pues, del Reino de Nápoles durante este periodo y de qué modo de pertenencia tenía el Reino de Nápoles y la sociedad napolitana, tanto de la ciudad como del Reino de Nápoles, que era toda la mitad sur de la península italiana, para entenderlo, se nos viene a la cabeza una palabra muy frecuente en historia y que creo que conviene criticar, que es la palabra identidad. ¿Cuál es la identidad de los napolitanos? Bien, creo que esta palabra no ayuda para nada. Es frecuentísima en la historia y creo que una de las cosas que en estos debates, además de divulgar, tenemos que acometer es una toma de posesión verdaderamente histórica del vocabulario, porque nos hemos acostumbrado a que la ciencia histórica reciba de fuera gran parte del vocabulario, a veces sin darnos cuenta de que esto trae realidades a las que quizá no nos queramos siquiera referir, o realidades que no existen, es decir, que no sirve para nada mucho de este vocabulario. Recientemente se incorporan mucho las palabras que también me permito rechazar, como relato, narrativas, palabras muy presentes en el periodismo y que creo que dentro de la ciencia histórica no tienen verdaderamente gran interés. Y creo que la palabra identidad también tiene muchos problemas. Y vayamos al grano. Por ejemplo, se intenta conseguir entender la identidad política de los príncipes napolitanos que pertenecían a la monarquía de España, cuando, por ejemplo, en una misma familia de príncipes encontramos hermanos que uno era partidario del rey de España y otro que no. Encontramos padres e hijos enfrentados en guerras, sobre todo durante el comienzo de la presencia hispánica en Nápoles. Entonces, ¿cómo un término como el de identidad, que implica cierta rigidez, cierta estabilidad, es compatible con esta variabilidad esencial de las realidades políticas, por ejemplo? Por otro lado, resiste poco el concepto del cambio tan fundamental en la historia, este concepto de identidad. De modo que se habla de la identidad española en la Edad Moderna, bien, pero por otra parte mucha gente tiene problemas para entender cómo podemos entender la identidad española de hace 400 años habiendo hoy una identidad española. Cómo, si no es lo mismo, ¿cuál es este cambio? Si es una identidad, ¿cómo esto es compatible con el cambio? Que, por ejemplo, para hacer un inciso, esto me parece que no tiene ningún tipo de problema, porque esto que llamamos quizás sentimiento de pertenencia o patria, yo creo, con Huizinga, que esto existe desde la noche de los tiempos y que no tiene mayor problema. Entonces necesitamos un término, quizá, que se aplique más a la esencial variabilidad de todo lo histórico, al cambio, al devenir, al tiempo. Y la identidad creo que no funciona en estos términos. Y quiero referirme aquí, para encontrar algún tipo de solución, a una persona que ha sido importantísima también para la historia de Soria y estos cursos de verano, que es Julián Marías, que vivió, por cierto, en la casa frente del hotel donde nos alojamos. Julián Marías se refirió a estos problemas en unos libros que la verdad es que están bastante olvidados, en un momento filosófico en general olvidado, en un momento del pensamiento histórico que ha sido olvidado, ¿no? Ayer, por ejemplo, en la conferencia filosófica a la que asistimos, se nos hablaba de las dificultades del ser moderno, refiriéndose a nosotros. Pues con esta etapa de la filosofía que encarna Julián Marías y otra gente tan interesante, digamos que la modernidad ya no existe. Quiero decir, ¿cómo se puede hoy ser posmoderno si con Ortega o con Julián Marías o con Heidegger a principios del siglo XX ya no se habla de modernidad? La modernidad, modernas eran las chicas de Alburquerque, de las que hablamos antes. Moderno era Descartes o Luis XIV. Pero bueno, tenemos por tanto que recuperar eso, porque creo que si no podemos sufrir algo de adanismo. ¿Y qué proponía Julián Marías? Él se proponía el problema de las formas de inclusión en la historia, es decir, hablando del sujeto de la historia y de cómo un hombre se inserta en la historia, cualquier hombre histórico, él reparaba en cómo hasta su tiempo, más o menos hasta comienzos del siglo XX, la forma principal de insertarse un hombre en la historia era la nación. Pero esto había entrado en gran crisis. Y la deriva de los totalitarismos y autoritarismos europeos, él la justifica, entre otras maneras, por la crisis de esta idea de nación y por la necesidad de, quizá, alguna estructura supranacional en Europa que, partiendo de la nación, surgiera, ¿no? Bien, pues a lo largo de la historia ha habido muchas formas de inclusión, ¿no? Es una cuestión difícil. También lo podemos llamar unidades de convivencia histórica, es decir, a través de los usos, de los hechos sociales, ¿cuáles son estas esferas de convivencia social y cómo se relacionan con las formas políticas? Partiendo de este punto de vista, lo que importa, a diferencia de la identidad, no es lo que los sujetos históricos nos digan que sentían, yo me siento de esta identidad o me siento de esta otra, sino que nos interesa estudiar su circunstancia, de modo que logremos entender quiénes son verdaderamente, cuál es su mundo histórico y a qué pertenece verdaderamente en la historia.
Para poner un ejemplo claro, si hoy en día quizá una persona hispanohablante, que ha crecido, digamos, en la cultura hispánica, en un lugar con unos usos que desde hace siglos pertenecen al mundo hispánico, quizá católico, y que quizá decide rechazar todo ese pasado y considerarse pues, heredero de algún otro pasado remoto, creo que como historiadores lo que nos interesa no es entender qué siente esa persona, sino verdaderamente dónde está inserta. Lo que de verdad la define es su inserción histórica efectiva. Y creo que esta efectividad respecto a los sentimientos, respecto a las opiniones y a las veleidades políticas es lo que debe concernir a la historia, ¿no? Y también en este caso en el Reino de Nápoles. Además, es un concepto que frente a la identidad se presta más a la evolución, a los cambios, ¿no? Puede haber efectivamente príncipes que luchaban a favor del rey de España, príncipes rebeldes, pero bueno, quizá estaban insertos en un mundo donde la cultura hispánica era fundamental y a pesar de que fuesen rebeldes, los podemos considerar perfectamente pertenecientes a un ámbito de cultura y de sociedad de la monarquía católica. Bien, me voy a concentrar sobre todo en las fechas de las últimas décadas del siglo XVI y las primeras del siglo XVII, una época fundamental para el Reino de Nápoles, cuando se ha establecido de veras el virreinato, han fracasado las tentativas francesas de conquistar el Reino de Nápoles, el virrey Toledo ya ha asentado la administración española en el virreinato, y antes de la revuelta de Masaniello, que como saben ya es 1647-48, que será un gran movimiento, una gran agitación del reino, después de la que la unión con España será distinta, no menos intensa, pero distinta. Y me referiré sobre todo a dos grupos sociales que son la aristocracia, la nobleza napolitana, con todas las variantes que hay dentro del grupo social, y a los togados, que son muy importantes, a los burócratas del Reino de Nápoles con formación universitaria, más bien los abogados que los médicos, y que son los dos grupos sociales que se encuentran en el tipo de documentación con los que trabajo en Nápoles, que son los inventarios de bienes. Nápoles es una ciudad que a finales del siglo XVI pues está en más de 300.000 habitantes, seguramente, es una ciudad gigantesca, en la que muere muchísima gente, muy poderosa y muy rica, hay una concentración de aristócratas asombrosa, y entonces, cuando mueren, los notarios hacen los inventarios de los bienes que tenía esta gente y podemos introducirnos virtualmente en las casas de esta gente. Y a través de esta esfera privada, yo lo que me pregunto es si podemos conocer otro modo de pertenencia, otros modos de vínculos con lo hispánico, que no son los vínculos estrictamente políticos e institucionales que mejor conocemos. Vínculos más relacionados con la vida personal, repito, de esta aristocracia y de estos grupos de togados napolitanos. Y son varios los vectores, las posibilidades que me encuentro a través de estos rastros hispánicos en las casas privadas del Reino de Nápoles. Y la primera y más conocida son las imágenes. Se ha hablado mucho de cómo esta capital de Nápoles, distante del centro de la monarquía católica, distante de la corte de Madrid, cómo se hacía presente el rey, y se hacía presente sobre todo a través de las imágenes. Y entonces conocemos, y es una historia muy bonita, cómo los reyes se hacían presentes a través de retratos, a través de esculturas, de lápidas, de pura epigrafía en la capital napolitana. Tengo aquí a las espaldas el Palazzo Firrao, que está a la salida de la Biblioteca de Humanidades de la Universidad, que es un palacio del siglo XVII que tiene todos los bustos de la Casa de Austria, no solo de la rama española, sino también de la rama vienesa, desde Carlos V hasta los años 30-40 del siglo XVII, cuando está construido el palacio, ¿no? Pues hay bastantes vestigios así en Nápoles de la imagen pública de los monarcas. Ahora bien, hay también una imagen privada en las casas. Es decir, sobre todo estas imágenes se han tenido en cuenta como una estrategia de la monarquía para hacerse presente en la vida pública de la ciudad. Pero no solo es eso. Hay una compañía privada de la imagen del rey de España en las casas napolitanas, que no tiene solo que ver con la vida política y con la vida pública, porque no solo está en las casas de la ciudad, también en los castillos y en los palacios provinciales de los nobles napolitanos encontramos estas colecciones de retratos de los reyes de España que estaban muy presentes en las casas, sobre todo en las salas principales. Esto plantea cuestiones muy interesantes. Hay casas donde encontramos siempre el retrato del rey de España y casas donde nunca aparece. No parece estar estrictamente relacionado con la fidelidad política, porque, por ejemplo, en la casa de los Ábalos, una de las casas más fieles a España, que guerrean en Milán y en otras partes al servicio del rey católico, en su galería de retratos familiares no aparece el rey de España. En cambio, por ejemplo,
Aquí tienen un interior de casa napolitana, el único que conservamos del periodo, muy parecido a las españolas, ¿no? Volveremos un momento a ella. El conde de Conversano, que tienen aquí pintado, ¿no? Giovan Girolamo Acquaviva, que es uno de estos nobles del siglo XVII napolitanos de fortísima personalidad, que comete toda clase de excesos con sus súbditos y que acaba viniendo a España para ser juzgado por el rey, sí que tiene, sin duda, los retratos del rey de España. Los Carafa, varias ramas de la familia Carafa, una de las familias más importantes de Nápoles, que se distanciaron un poco de la fidelidad a los virreyes y a los reyes de España en los primeros años del XVII, tienen el retrato del rey de España. Es decir, es una presencia difusa, no estrictamente ligada a las opiniones del momento, sino a una pertenencia política de base fundamental. También, por supuesto, de una manera quizá más intensa, los togados napolitanos, que pertenecen a las instituciones del reino, que son encarnación de la justicia del rey, de la vida institucional del virreinato, tienen siempre los retratos de los reyes de España, y más frecuentemente que la aristocracia tienen a los retratos de los virreyes, a veces en casa. Pero hay combinaciones muy distintas que nos muestran modos de inserción distintos en la historia. Hay familias genovesas en Nápoles que no tienen el retrato del rey de España, tienen retratos de los Doria, de grandes nobles genoveses, hay retratos de los grandes duques de Toscana en casas de familias de origen toscano. Hay otras familias napolitanas que prefieren tener a los papas. Hay una inserción también, una posibilidad de inserción claramente papal de la Iglesia, que al fin y al cabo era un reino infeudado por la Iglesia, el reino de Nápoles. Y luego hay también otras imágenes de la historia en las casas del reino de Nápoles. En esta casa, que sabemos precisamente dónde estaba, además, ven arriba la serie de los emperadores romanos. A veces, digamos, la idea de la historia presente en las casas de Nápoles es directamente la antigua, el lejano recuerdo de la historia antigua, de Suetonio, de la vida de los 12 Césares, y no de los reyes de España. También es interesante cómo aparecen nombrados los retratos de los reyes de España. A veces aparecen muy frecuentemente como el retrato del rey de España. Felipe IV, Felipe III, Felipe II. Otras veces aparecen como ritratti di austriaci. Los austriacos les llaman así a los reyes, ¿no? Hay maneras distintas de ver esto y sería importante estudiarlo mejor de lo que a mí me da tiempo. Entre las imágenes también encontramos una posibilidad importante, que es la de las devociones. Junto a los cuadros civiles, digamos los retratos, hay cuadros religiosos, sobre todo en las casas napolitanas, donde encontramos devociones de origen hispánico cada vez más frecuente, sobre todo en los primeros años del siglo XVII. San Ignacio, San Francisco Javier, por supuesto. Más tarde llegará a Nápoles de manera muy interesante una santa indiana, ¿no? Santa Rosa de Lima. Esto pues, también es muy interesante, ¿no? No me pararé mucho en la música porque ya he hablado otras veces de eso, pero es muy importante la penetración de la guitarra, de la música española y del cantar el español en España, que tampoco está estrictamente relacionado con la política. Pensemos que el gran príncipe rebelde napolitano, Ferrante Sanseverino, que se tiene que exiliar a Francia por intentar dar un golpe de Estado, canta en español a la guitarra en el siglo XVI en la corte de Francia, ¿no? Sin tener muchas simpatías, en principio, por la corte de España, digamos, ¿no? Pero el gran filón, quizá el más interesante, es el de los libros, las bibliotecas de las casas de Nápoles. Aquí encontramos una presencia hispánica poco conocida e interesantísima. Pongo este simpático Andrés de Laguna, que está, su tumba está en la iglesia de San Lorenzo Maggiore, porque descansa su codo sobre uno de estos libros en folio, de estos grandes libros que llenaban las bibliotecas napolitanas, que son libros de derecho. Las grandes bibliotecas del momento, en gran medida, son bibliotecas prácticas, bibliotecas de abogados que coleccionan libros de práctica jurídica. Y se ha dicho que, digamos, que en la cultura jurídica del Reino de Nápoles, durante los siglos XVI y XVII, se ha interesado mucho en Italia, por los gustos, sin duda, de los italianos del siglo XX, que había una gran influencia francesa, del Parlamento de París, de los jueces franceses, de la idea del fortalecimiento del rey frente a cualquier otro poder feudal. Hay un autor francés que los italianos llaman Tiraquello, que está presente en las bibliotecas jurídicas napolitanas, pero lo que encontramos en estas bibliotecas poco conocidas, y esto creo que no se ha sabido mucho, es una gran presencia de la cultura jurídica española, de las universidades españolas de la época, que conozco muy mal, pero yo lo encuentro en estos libros de decisiones, de consilia, de práctica jurídica, Summa Toledo, Summa Toletti, Sánchez, una serie de nombres recurrentes, claramente españoles. ¿Cómo explicar esta presencia hispánica? Bueno, letrados españoles y napolitanos conviven en las instituciones napolitanas. Por otro lado, hay intentos de centralización de los togados napolitanos por parte de los virreyes españoles. El más importante
es el del conde de Lemos, que crea los Regis Studi, que hoy es el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, ¿no? Es famosa la ceremonia de inauguración de Lemos de los actos académicos, que ya iban los doctores españoles con sus birretes y sus colores, y en eso en Nápoles les parecía un carnaval, ¿no? Porque no estaban acostumbrados al ritual académico español. Es una cultura bastante hispanizada. Quizá había más libros españoles en los que ocupaban puestos en el Consejo Colateral, donde tenían un trato con las decisiones del rey, con la presencia de la acción de gobierno procedente de España. Es posible. No sé lo suficiente para entender estos contrastes, pero sí que sé que entre los grandes letrados napolitanos hay una creciente cultura hispánica. Es muy importante Carlo Tapia, que aquí lo tenemos, que escriben tratados enteros en español, no solo de derecho. Incluso en algún gran letrado napolitano crítico con los virreyes, ¿no? Que en algún momento de su vida es crítico con la acción de los virreyes y es favorable a que el pueblo de Nápoles, los togados y el pueblo se unan frente a la acción, digamos, de la nobleza, incluso de los virreyes, como es un jurista muy importante, que es de Ponte. Incluso él cita autoridades españolas en sus libros. Y yo en su biblioteca he encontrado, sobre todo a Suárez, citado, ¿no? A los grandes de la escuela de Salamanca. Entonces, es de nuevo una presencia difusa, efectiva, aparte, al margen de las velidades políticas. Pero bueno, entrando en temas que me gustan un poco más o yo podría controlar un poco mejor, la presencia literaria española en las bibliotecas del Reino de Nápoles es muy interesante, muy intensa, y la estamos empezando a ver. Ya desde la segunda mitad del siglo XVI es fácil encontrar novelas de caballerías españolas, tanto en italiano traducidas como en español. Hay una presencia dispersa, no frecuentísima, pero notable, de la poesía española. Hay una presencia de Garcilaso, algo de Boscán, ya a finales del siglo XVI, en las casas privadas de togados y de nobles napolitanos. Curiosamente, el Orlando Furioso en español. Un libro italiano, pero que se tiene también en español porque gustaba mucho la traducción. Creo que hay varias, pero no me lo sé bien ahora, pero bueno, una de ellas o varias de ellas triunfaron también en el propio Reino de Nápoles. Pero el gran momento del cambio, digamos, entre 1590 y 1650, las bibliotecas napolitanas aparecen muy ricamente dotadas de libros de literatura española, de poesía, de teatro y, sobre todo, de novela, quizá la aportación hispánica más original dentro del ambiente literario napolitano. Presencia notable de la Celestina. Es curioso que los títulos que hoy consideramos parte de los clásicos están ya reconocidos, son los que triunfan. Ha sido muy placentero encontrar a lo largo de este año, junto a la profesora Encarnación Sánchez, los primeros ejemplares del Quijote que hemos registrado en las bibliotecas napolitanas y que proceden ya de las primeras ediciones del Quijote, aunque el libro más presente de Cervantes es la Galatea, el que a él, por otro lado, más le gustaba. Presencia notable de Cervantes en general, de las novelas ejemplares. Presencia notabilísima de Lope de Vega, de las comedias de Lope de Vega y de otros que hoy consideraríamos no tan importantes. De Rojas Villandrado, El viaje entretenido. Las vidas de los comediantes españoles están en las bibliotecas napolitanas. Salas Barbadillo, El Guzmán de Alfarache y la Vita de la Pícara, es decir, Justina seguramente. Enorme presencia, ahora volveré aquí, de la literatura religiosa. Quizá lo más presente de la cultura literaria española está a través de Fray Luis de Granada, el gran escritor presente en las bibliotecas españolas y de fuera de España. Presencia difusísima, prácticamente universal, en italiano y en español. Y también las cartas, las epístolas de Antonio de Guevara, frecuentísimas. Estas creo que más frecuentemente en italiano que en español. Presencia que me parece importantísima para entender la inserción histórica de letrados y nobles del Reino de Nápoles. Presencia de la historia de España, de la historia de Mariana, de las crónicas medievales españolas. Dentro del derecho no lo he nombrado, pero también se encuentran las 7 partidas e incluso las leyes de Indias. Pero bueno, representaciones como este cuadro de Agnello Falcone de la batalla de Clavijo, en el que parece hasta un paisaje español, con Santiago, cabalgando contra los moros, no se entienden sin esta presencia difusa y conocida de la historia de España, que de algún modo se siente propia, al menos en unos círculos notables del Reino de Nápoles, y que creo que es interesantísimo estudiar. Hay varios modos de presencia de los libros españoles, y no entran en mucho más respecto a los libros. Hay bibliotecas donde claramente están diferenciados. Libri spagnoli y libri volgari, en este caso libros italianos, libros españoles, están
separados. Digamos, en las bibliotecas, igual quizá tenían hasta una serie de lugares. Aquí ponemos a los españoles, aquí ponemos a los italianos y aquí ponemos a los latinos, ¿no? La cuarta lengua del reino es el napolitano, que también empieza en el siglo XVII a tener una notable presencia literaria en las bibliotecas. En este caso es la biblioteca de un caso interesante, de un genízaro, es decir, de un hijo del regente Montoya, de uno que es de padre español, asentado en Nápoles muchos años, y de madre napolitana, y que nos muestra algo interesantísimo, que es la riqueza que se llega a acumular en estas casas, porque son casas donde confluye todo el legado de la literatura italiana, todo el legado de la literatura napolitana, más modesto pero muy notable, y todo el legado de la literatura española del siglo de oro. O sea, todo lo que se ha visto como conflicto desde una perspectiva nacionalista, que se ha visto como empobrecimiento del reino de Nápoles desde la perspectiva italiana, lo vemos ahora como una riqueza enorme. Son casas, son ambientes donde la ópera di Dante, la comedia, está al lado de Lope de Vega y se leen ambas cosas y se conocen bien. Eso me parece una riqueza, y desde el punto de vista europeo de hoy en día, una riqueza enorme. En cambio, hay otros casos quizá más interesantes en los que no están separados libros españoles y libros italianos, como este caso, que es un Pignatelli de los años 40 del siglo XVII, un noble de la ciudad de Nápoles, bastante acaudalado, muy aficionado a Lope de Vega y que tiene mezcladas las obras italianas con las de Lope de Vega. La presencia importantísima del teatro español que se representa en las casas, no solo se lee, lo vemos en digamos, el culmen de la cultura teatral napolitana del siglo XVII, que es Andrea Perrucci, que es uno de los teóricos de la comedia del arte, de estas máscaras que después veremos por toda Europa, Pulcinella, el más famoso, que se declara como amante del teatro desde pequeño y se empezó a enamorar del teatro con Lope de Vega, siendo napolitano y de habla italiana, claro. Y otro de los vectores importantísimos que me parece de estos vínculos sociales, intelectuales, culturales con España durante este periodo es la perspectiva del Nuevo Mundo, que llega a Nápoles. La recepción del Nuevo Mundo en Europa se ha estudiado sobre todo a través del mercado editorial, por supuesto, porque las noticias de América llegan sobre todo a través de los libros. Y en el caso de Italia, sobre todo, se ha estudiado la importancia de Venecia, gran centro editorial, por otro lado, con ambiciones comerciales relacionadas con América. La gran importancia de Roma, que ha de ocuparse de las almas que hay que convertir en América. La gran importancia al principio con el humanismo, en Florencia, en la Toscana. Pero poco se sabe de la recepción napolitana de América cuando el Reino de Nápoles se incorpora a la monarquía católica prácticamente cuando se llega a las Antillas, ¿no? Es una incorporación paralela. Hay vínculos de esto, es decir, la pertenencia a la monarquía católica estrecha de algún modo el Reino de Nápoles con el Nuevo Mundo. Parece que sí. No tenemos grandes libros en el mercado editorial, pero en cuanto estudiamos las bibliotecas, efectivamente, en los inventarios, descubrimos que hay una presencia notabilísima de José de Acosta, de Pedro Cieza de León, de los cronistas de Indias, en español, en Nápoles, y se atiende con avidez a esto. Es decir, solo estudiando los catálogos editoriales no se alcanza a ver la importancia de Nápoles, porque se olvida, por ser latente, por estar vivo de otra manera, este vínculo hispánico del Reino de Nápoles. Este es el gran testimonio del interés napolitano por el Nuevo Mundo en este periodo, es la Fábrica del Mondo de Giovan Lorenzo d'Anania, que es un libro muy poco conocido, pero que tiene unos mapas americanos detalladísimos, una historia de América detalladísima, y que es un autor que reconoce todas sus fuentes en la introducción del libro, es de los años 70 del siglo XVI, y nombra a todos los grandes cronistas españoles. Y no como un programa ideológico, ni mucho menos. También con los disidentes, nombra al padre de las casas, para entendernos. Aquí hay una diferencia social, a la que no me he referido por falta de tiempo más con los otros asuntos, pero en la recepción del Nuevo Mundo parece que hay un interés distinto por parte de los aristócratas napolitanos y por parte de los togados, que aunque llegado cierto momento, hemos hablado de movilidades esta mañana, es difícil diferenciarles, porque los togados napolitanos se ennoblecen, por supuesto. Aquí hay una diferencia, ¿no? En la sociedad académica napolitana de los científicos, togados napolitanos, de la Porta, de Ferrante Imperato, de importantes intelectuales, la recepción de América es distinta. Hay un interés científico fundamental y gigantesco, que en Italia no tiene parangón. Los intelectuales de Bolonia, los historiadores naturalistas de Bolonia, de Roma, se cartean con los napolitanos porque ellos reciben más rápido las noticias de las especies, de las plantas. Tenemos noticias curiosísimas que van saliendo sobre un monje en un monasterio de Nápoles, Santa Caterina Formiello, que tenía una planta de maracuyá. Reciben otras plantas, otros animales. Ferrante Imperato, como veis aquí, tiene su famoso museo en casa lleno de animales y de objetos venidos de las Indias. Y hay un vector
originalísimo que viene de lo que acabamos de hablar, del Escorial. Los manuscritos de Hernández, el gran explorador e historiador natural de las Indias, se trasladan, llegado a un punto, a Nápoles, y a partir de allí, de ese vínculo napolitano, porque el médico Recchi, que está en el Escorial y después vuelve a su patria en Nápoles, da a conocer estos manuscritos, y desde Nápoles pasa a la Academia de los Lincei en Roma y se publica la gran obra del conocimiento de la Nueva España en el siglo XVII italiano, que es este tesoro mexicano maravilloso, coronado con unas armas de Felipe IV, que son como las que están en tantos lugares del reino de Nápoles y que es fantástico verdaderamente, es una obra editorial maravillosa. En cambio, los nobles napolitanos tienen otro tipo de interés en las Indias y que tiene que ver con su propia inserción histórica dentro de la monarquía católica, porque hay un orgullo en algunos escritos, en El forastero de Capacho, él se enorgullece mucho cuando habla este napolitano con un forastero de saberse todos los territorios de su rey, del monarca católico, ¿no? Dice, bueno, Nápoles forma parte de esta gran fábrica donde están todos estos territorios, y le dice, necesitaría un mapamundi para enseñarte todo, porque si no, no te haces una idea. Y el Nuevo Mundo alimenta esta idea, esta aristocracia napolitana que ha tenido que abandonar sus viejos usos caballerescos inspirados en la edad angevina, que tiene que someterse a una corte más burocrática, donde tiene un lugar menos lucido, quizá, que es la corte de los virreyes. Bueno, a cambio, tienen un nuevo espacio, un nuevo lugar transnacional donde participar, donde alcanzar mercedes, donde acumular méritos. Hay casos contados, pero en el que los nobles napolitanos acuden a Indias. El caso de Carlo Andrea Caracciolo, que acude a Salvador de Bahía, ¿no? Y junto a un importante número de soldados napolitanos. Y en las casas aristocráticas del Reino de Nápoles hay una visión más visual de las Indias. Hay más objetos, hay más interés por los mapas, por las imágenes y por una presencia difusa de los productos. En la segunda mitad del siglo XVII llegará el chocolate, antes llega el tabaco. Y ligado a una familia muy interesante del Reino de Nápoles, fascinante, los Alarcón de Mendoza, hay una serie de vestigios muy importantes. Solo hablaré uno del siglo XVII, que es un poeta que está ligado a los feudos de los Abruzzo, de los Alarcón de Mendoza, que le dedican a los Alarcón de Mendoza este scherzo estivo, esta obra burlesca de verano sobre la vida de los Alarcón de Mendoza, donde se habla de la historia del tabaco y se contrahace la historia de las Indias, de la conquista de los españoles a través del tabaco y cómo esto ha llegado a Italia. Y es muy bonita la portada de la Tabaqueide, con estas columnas de Hércules, y el plus ultra, que nos habla de esta presencia difusa y de este horizonte indiano que también está en lo literario, que también está estéticamente, también está incluso en lo burlesco, en la mente seguramente de los aristócratas napolitanos. Y bien, por ir concluyendo, toda esta serie de pistas que se abren como posibilidades de seguir estudiando y entendiendo el Reino de Nápoles puede que nos conduzcan a entender, si también lo desarrollamos en otros territorios, la monarquía católica no solo como un complejo de instituciones, no solo como una oligarquía de nobles apátridas, que a veces se les describe como ciudadanos del mundo. No, eran nobles insertos en la fe, en la patria y en el rey, pero también en una serie de usos, una serie de costumbres, una serie de valores, desde luego, con una serie de horizontes compartidos, y entender, digamos, estas raíces sociales de la monarquía católica es importante, igual que entendemos la Unión Europea no como una construcción política caprichosa de hoy en día, sino como algo que durante siglos de relaciones más o menos avenidas se construye en la sociedad y después se le da una forma política. Las formas sociales dan lugar a las formas políticas, y solo rara vez, y en casos de totalitarismo y autoritarismo, lo político verdaderamente puede actuar con tanta violencia sobre lo social. Esto ha ocurrido sobre todo en el siglo XX, pero creo que es difícil que antes esto ocurriese. Y quiero simplemente mencionar una conocida anécdota del duque de Andria, Carlo Carafa, que en tiempos de la Revolución de Masaniello, sabemos por las memorias del duque de Guisa, que el duque de Guisa desembarca en Nápoles para convencer a los nobles napolitanos de que se pasen a Francia y arrebatar Nápoles por fin al rey de España. Y convoca al jefe de la aristocracia napolitana entonces, Carlo Carafa, que, tratando con mucha cortesía al duque de Guisa, declina la oferta muy jugosa del duque de Guisa, ¿no? Porque les ofrecía grandes ventajas a los nobles napolitanos, la libertad que no les daban los virreyes, y primero se niega por la fidelidad al rey de España. Pero cuando el duque de Guisa intenta ajustarle las tuercas, Carlo Carafa de Andria, el duque de Andria, le responde: bueno, también hay que tener en cuenta que nosotros
tenemos más en común con los españoles en los usos, lo viene a decir así. Nuestro carácter se compagina mejor con el de los españoles porque somos gente solemne, entre otras cosas. Dice, bien, con este lenguaje suyo que hay que saber interpretar, está hablando precisamente, creo que, de este mundo social de usos compartidos, en este caso de la aristocracia, pero que creo que podríamos ampliar un poco más y quizá descubrir nuevas maneras de mirar a la monarquía hispánica. Muchas gracias.